Ahora bien, teniendo en claro que los principios fundamentales se entienden como aquellas reglas que contienen directrices generales que delimiten el alcance axiológico y político de un determinado orden jurídico, procedemos a entrar en análisis de los principios fundamentales de la Ley 1123 de 2007, por el cual se establece el Código Disciplinario del Abogado. Dichos principios los podemos encontrar a partir del primer artículo al sexto, partiendo principalmente de la dignidad humana, la titularidad, la legalidad y por último el debido proceso. Como primero tenemos la dignidad humana. Se establece que todas las partes intervinientes en el proceso disciplinario deben ser tratadas con dignidad humana. Esto con la finalidad principalmente de la persona que está siendo puesta al proceso disciplinario sea tratada de una manera que se respeten sus derechos fundamentales, y también se podría decir que también las autoridades que están llevando a cabo el procedimiento disciplinario también deben ser tratadas con dignidad humana, ya que se toman como un derecho que es inherente al ser humano y en todo proceso se debe respetar. Como segundo tenemos la titularidad. Bueno, en la titularidad, el objetivo básico del principio de titularidad es prácticamente evitar la duplicación de sanciones. Entonces, se puede decir que no se puede predecir con certeza la existencia de una identidad causal, porque el objetivo de cada proceso es diferente en el sentido de que la acción u omisión sean las mismas. El comportamiento se evalúa según sus propios estándares de contenido y alcance. Debido proceso. Se puede decir que la actuación disciplinaria debe ser llevada a cabo por una autoridad competente, respetando siempre el debido proceso, que es entendido como un conjunto de formalidades esenciales que deben cumplirse en cualquier procedimiento judicial. O sea, no tanto aplica para cuando se está llevando a cabo la conducta de sancionar a la persona que cometió la falta, sino que en todo tipo de procesos se debe tener en cuenta el debido proceso, esto con la finalidad de no vulnerar los derechos fundamentales de las partes que intervienen. Lo relaciono un poco con el principio de la dignidad humana. Bueno, ahora vamos a conocer a cuáles son esos destinatarios a los cuales va dirigido esta ley. Principalmente este código se aplicará a los abogados que se encuentran en ejercicio de su profesión, ya sea en el ámbito de asesoría, es decir, aconsejar, informar a alguien sobre ciertos asuntos del derecho. También los patrocinadores o los que actúen como en patrocinaciones, o sea, que es decir, apoyar, defender, favorecer a una persona para que consiga cierta causa. También los que se tengan como función la asistencia, que es cuando se encargan de servir o atender a alguien, ya sea que estemos realizando todas estas funciones con personas naturales o personas jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, en concordancia con las circunstancias que puedan presentarse en su vida o relación jurídica. Esta ley también se aplicará a todos los abogados que estén excluidos o suspendidos del ejercicio de su profesión o quienes actúen con licencia provisional, siempre que cumplan dichas funciones. Los abogados que cumplan funciones públicas también son destinatarios de esta ley, así como lo son los curadores al lite, también llamados para el pleito, que es un abogado titulado que actúa en un proceso determinado en representación de una persona que no puede o no quiere concurrir al mismo y cuya función termina cuando el representado decide acudir personalmente o mediante un representante. Y por último, se aplicará este código a los abogados en representación de una firma o asociación de abogados, los cuales suscriban un contrato de prestación de servicio profesional a cualquier título. Un ejemplo de esto puede ser la firma de abogados de la Espriella, el cual yo me vinculo mediante un contrato de prestación de servicio, y si cumplo estas funciones, pues en efecto todas estas sanciones también se me verán aplicadas. El artículo 11 nos habla de la función de la sanción disciplinaria.
La sanción disciplinaria cumple un doble propósito. Una es prevenir conductas inadecuadas y corregir aquellas que ya han ocurrido. Como por ejemplo, tenemos a un abogado que está a punto de realizar una acción éticamente cuestionable. La sanción actúa como una señal de alto, evitando que él incurra en esa acción o en ese error. Pero si un abogado comete una falta, la sanción busca corregir su comportamiento. En esencia, que al ejercer la abogacía, los profesionales se adhieren a principios sólidos establecidos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Luego tenemos el artículo 13 que nos habla de los criterios para la gradación de la sanción. Aquí nos dicen que al imponer una sanción se deben considerar 3 principios claves. La razonabilidad, que dice que la sanción dice o busca que la sanción tenga un sentido, un propósito. El otro principio es la necesidad, es decir, que la sanción sea esencial para el caso. Y proporcional, es decir, que sea justa en relación con la falta cometida. Como por ejemplo, si un abogado comete una falta menor de forma no intencional, la sanción deberá ser proporcional a esa falta, posiblemente como una advertencia. Pero si la falta es grave y deliberada, es decir, recurrente, la sanción debería reflejar esa gravedad. Otro ejemplo de en qué situaciones se graduaría una sanción, considerando los factores como la gravedad de la falta, la intencionalidad y las circunstancias particulares. Tenemos cuando un abogado comete un error administrativo menor. La sanción podría ser leve. Sin embargo, si hay repeticiones de conductas o si la falta afecta significativamente a terceros, la sanción podría aumentar. Entonces, ya hemos explorado la función esencial de la sanción disciplinaria, como ya dije, una es correctiva y la otra es de sanción. Por otro lado, el artículo 22 nos establece las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, las cuales vamos a ir desglosando una a una. La primera nos establece que se obren circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Este punto establece que no habrá responsabilidad disciplinaria cuando la acción fuese producida en circunstancias de fuerza mayor o en su defecto caso fortuito. Esto implica que si el sujeto se ve obligado a actuar de cierta manera debido a eventos imprevisibles o inevitables, no será sancionado disciplinariamente. Un ejemplo de esto puede ser, imaginemos a una empresa que se ve afectada por una catástrofe natural como puede ser un tsunami de gran magnitud que golpea la región y específicamente donde ésta se encuentra ubicada. Este desastre natural genera un caos de destrucción, afectando no solo a las instalaciones físicas de la empresa, sino también su capacidad operativa y esa disponibilidad de los recursos humanos. En este escenario, la empresa se enfrenta a dificultades demasiado extremas para poder cumplir con sus obligaciones tributarias de manera oportuna. Por lo tanto, la ley exige la presentación puntual de aquellas declaraciones tributarias, pero debido a la magnitud de este tsunami, la empresa se ve imposibilitada de poder realizar dicha presentación en esas condiciones normales establecidas por la ley. En este caso, la empresa podría invocar la fuerza mayor o el caso fortuito como un eximente de responsabilidad por esa imposibilidad de cumplir con las obligaciones tributarias en el tiempo y lugar designados, debido a que no se debe a una negligencia o una falta de diligencia de la empresa, sino a un evento extraordinario e imprevisible como lo es el tsunami. Tenemos un siguiente punto que nos menciona que se obre en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.
Es aquí donde se establece que si la acción se produce en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal, sea de mayor importancia que el interés o sacrificio involucrado, no se aplicará la responsabilidad disciplinaria. Esto sugiere que el deber constitucional o legal tiene prioridad sobre otras consideraciones. Un ejemplo de este puede ser en el caso hipotético que un servidor público trabaja para el área de salud mental de una entidad. Este servidor tiene la responsabilidad de contratar servicios de psicología para garantizar la atención de toda la población. Sin embargo, se encuentra en una situación donde para poder cumplir con esa obligación debe contratar sin contar con el certificado de disponibilidad presupuestal, un deber de menor jerarquía pero necesario según la normatividad. En este escenario, el servidor público se enfrenta a un conflicto de deberes por un lado, porque debe cumplir con la formalidad administrativa de contar con ese certificado de disponibilidad presupuestal y por otro lado tiene esa responsabilidad de poder garantizar la atención en salud mental de la población, que es un deber de mayor jerarquía y de importancia constitucional. El tercer ítem que tenemos es que se obre en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita. La norma indica que no habrá responsabilidad disciplinaria si la acción se produce en legítimo ejercicio o de un derecho o de una actividad lícita. Esto protege más que todo las acciones que están amparadas por la legalidad y el ejercicio de los derechos reconocidos. Un ejemplo de esto, en el caso de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se enfrenta a la apelación de la defensora de confianza de un abogado X, quien impugna la sentencia en primera instancia que lo declaró disciplinariamente responsable y le impuso la sanción de exclusión en ejercicio de la profesión. Esta decisión de primera instancia se basó en que el abogado retuvo los fondos de su cliente con el objetivo de poder defender su derecho a la remuneración propia y la de su colega, pero no entregó la suma total recibida. La defensora argumenta que esa retención de fondos se hizo en ejercicio de un derecho legítimo y lícito específicamente relacionado con el ejercicio de lo que es la profesión del abogado. Tenemos un siguiente punto, que es que se obre para poder salvar un derecho propio ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber en razón de la necesidad, de la adecuación, de la proporcionalidad y de la razonabilidad. En este punto se establece que no habrá responsabilidad disciplinaria cuando la acción se produzca para poder salvar un derecho propio o un derecho ajeno, siempre y cuando la decisión de ceder el cumplimiento del deber sea necesaria, adecuada, proporcional y razonable. Esto sugiere la importancia de poder evaluar la justificación y la proporcionalidad de la acción realizada. Un ejemplo de esto, supongamos que el funcionario público encargado de la administración de contratos en una entidad gubernamental se encuentra ante una situación conflictiva. Esta entidad ha recibido una solicitud de un proveedor que no cumple con todos esos requisitos formales para poder participar en un proceso de licitación, pero este proveedor es muy conocido por proporcionar bienes esenciales para un proyecto crucial en la entidad. El deber funcional del funcionario es poder garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos de licitación de contratación, lo que implica excluir a aquellos proveedores que no cumplen con esos requisitos que se están pidiendo. Sin embargo, este proveedor en particular... Bueno, el artículo 23 nos explica cuáles son las causales de extinción de la acción disciplinaria. Como primer causal tenemos la muerte del disciplinable, ya que esto impide la continuación del proceso. Como segunda acción tenemos la prescripción. Como sabemos, la prescripción es un tiempo límite que se da para iniciar o continuar un proceso. En este caso, la acción disciplinaria prescribe en 5 años contadas a partir de la comisión de la misma.
¿Qué pasa cuando son acciones repetitivas o acciones diferentes? Pues cada una tiene un término de prescripción diferente para que se pueda iniciar la acción disciplinaria. Ahora, ¿cuáles son las causales de extinción de la sanción disciplinaria? Estas son tres. Tenemos la muerte del sancionado, ya que pues extingue en sí misma la sanción disciplinaria. La prescripción, que al igual que en el término de la acción, la prescripción de la sanción siguen siendo 5 años, pero desde el momento en que se ejecuta el fallo sancionatorio. Y tenemos como tercero la rehabilitación, ya que nos dice que es un mecanismo por el cual el sancionado puede recuperar sus derechos y prerrogativas, y esto por lo tanto extinguiría la sanción disciplinaria. Ahora, el proceso de rehabilitación comienza con una petición formal del disciplinado, del sancionado en este caso, que debe presentar ante la autoridad competente. La autoridad competente evalúa esta petición y es quien debe manifestarse si la acepta o no, ya que los argumentos que debe tener esta petición es que el sancionado haya demostrado una conducta ejemplar y el cumplimiento de las obligaciones y deberes correspondientes. ¿Qué pasa? Cuando la autoridad competente realiza esta solicitud o esta evaluación de la petición de rehabilitación, ellos evalúan el comportamiento del sancionado desde el momento de la imposición en que fue ejecutoriado el fallo sancionatorio y deben tomar una decisión con respecto al mismo. Si ellos determinan que el sancionado ha cumplido con las condiciones establecidas y ha demostrado pues un cambio positivo en su conducta, ellos pueden conceder la rehabilitación. Una vez que esta rehabilitación es concedida, la sanción disciplinaria se considera extinguida y el abogado puede recuperar nuevamente sus derechos y prerrogativas.